Bienvenidos amigos, bienvenidos a Curiosidades Televisión, este programa de historia de Hit Radio Barcelona. La semana pasada hablemos de guerra y hoy vamos a seguir hablando de guerra entre los años 1937 y 1945. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra entre las potencias de China y Japón. Hoy, para empezar este nuevo capítulo de nuestra historia como depredadores de nuestra propia especie humana, que este planeta llamado Tierra lo haremos viajando hasta la ciudad de Japón. Como hemos dicho, viajaremos a este país asiático y lo haremos, como también hemos dicho, entre los años 1937 y 1945. Entre esta época de tiempo tuvo lugar, como también hemos dicho, la Segunda Guerra entre las potencias de China y Japón. Pero lo que vamos a contar hoy, aquí, sobrepasa cualquier límite posible que se pueda permitir en una guerra, por muy cruel y sanguinaria que ésta parezca. De todos es sabido que en las guerras se mata, se secuestran vidas humanas o incluso se tortura para sacar información, pero siempre dentro de, aunque parezca increíble, una cierta ética militar. Todos sabemos y somos conscientes que las atrocidades que cometió el ejército nazi y sus experimentos, pero que no sale tanto en las noticias, quizá fue igual o incluso lo superó y casi nadie habla de ello ni lo explica. Hoy hablamos del tenebroso y sangriento programa que recibió el nombre del Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Aguas, el Escuadrón 731 del Ejército Imperial Japonés, que desarrolló entre 1932 y 1945 en Manchuria uno de los programas más escalofriantes y macabros que podemos pensar que ocurrieron en nuestra historia. Podemos decir y asegurar que los hechos que hoy hablaremos han sido catalogados como un sadismo que rayaba lo diabólico y que era impensable que un ser humano podría realizar a otras personas. El conocido asesino nazi Josef Mengele, que fue llamado el Ángel de la Muerte y realizó experimentos en las ciudades ocupadas de la Alemania nazi, quedaría como un angelito por los experimentos que realizó el Escuadrón 731. Si no esta semana que viene, sino la próxima, hablaremos de Josef Mengele. Hay 3 grandes temas sobre este asesino y médico nazi que os asombrarán, pero volvamos al relato de este Escuadrón 731. En este programa, que hablábamos del 731, de este escuadrón mortal, se realizaron desde visceraciones de personas, transfusiones de animales a personas, mutilación de órganos hasta congelaciones y apaleamientos donde su sadismo no tenía límites. No solo el experimento con seres humanos fue la labor de este escuadrón, donde se desarrollaron armas biológicas, y lo más sorprendente de todo es que su mayor responsable nunca fue castigado. Comenzaremos por nombrar a este asesino, un microbiólogo que en 1932, Shiryu Ishii, fue puesto al mando del citado y antes nombrado Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Aguas en Manchuria, y acabó creando la unidad biológica y química secreta que recibió el nombre de Togo, porque alegaba que las principales potencias occidentales tenían sus propios programas experimentales. Uno de sus ayudantes y brazo derecho de este escuadrón que se unió a este plan fue el coronel y médico militar Shikaido Kusumi, que fue ministro de Salud de Japón entre 1941 y 1945. Este coronel ya había formado parte de una comisión secreta que había estudiado e investigado sobre el uso de gases venenosos en la Primera Guerra Mundial. Y al ver los resultados tan exitosos que había tenido, el uso del gas y el cloro fue usado en los animales en la denominada Segunda Batalla de Ypres, en la que hubo 5.000 muertos y 15.000 heridos entre los aliados por este ataque químico. En esta unidad, Togo comenzó sus experimentos en una fortaleza denominada Sobdan, que era un campo de concentración de experimentación del sur de Manchuria, donde los prisioneros fueron los conejillos de Indias
de esos experimentos. En sus principios, esos prisioneros fueron bien alimentados con carne, pescado e incluso cereales y alcohol, para tener unos buenos sujetos para comenzar sus experimentos. Los primeros y más atroces de esos experimentos era el drenado de la sangre y la privación de alimentos y agua, es decir, los engordaban y luego miraban cómo su cuerpo reaccionaba, cómo era su salud después de esa privación de alimentos y de agua. También fueron sometidas a visceraciones y la exposición de transmisiones de enfermedades, pero Issy cerró esa fortaleza en 1935 porque hubo una fuga de prisioneros y puso en peligro el más macabro secreto del Estado. Y así fue como se mudó a un lugar más grande llamado Pig Farm, no solo muy lejos de su primer emplazamiento. Hirohito, el emperador de entonces, en 1936, por real decreto de la creación del Centro de Prevención de Epidemias y que se ampliaba con la construcción de otra instalación que se enclavaba en la ciudad de Tingin, en Manchuria. Cuando China fue invadida por los japoneses en 1937, se crearon otras unidades para el estudio de las armas químicas y biológicas en Beijing, Guangdong y Singapur, y esa creación la fue dado el nombre de Escuadrón 731, o también conocido como Escuadrón de la Muerte. Con Issy al mando de este escuadrón, muchos médicos y científicos japoneses se sintieron atraídos por la libertad de poder experimentar con seres humanos, además del aporte financiero del ejército y de su gobierno, apoyando esos macabros experimentos. Los pobres que fueron reclutados para llevar a estos campos de exterminio fueron capturados de poblaciones de sus alrededores, y muchos de ellos eran civiles y algunos soldados prisioneros chinos, mongoles, coreanos, rusos e incluso prisioneros de guerra europeos y también estadounidenses. También perecieron 260.000 chinos por el uso de armas biológicas en esta absurda guerra. Lo más curioso, que una de estas instalaciones se camufló como si fuera un simple aserradero. A sus víctimas se les llamaba troncos y en muchas ocasiones la pregunta era ¿cuántos troncos había caído hoy? Se les trataba como trabajadores de la aserradora y los cadáveres que habían sido usados en los experimentos de ese día eran incinerados en la misma aserradora. Algunos de esos médicos y biólogos publicaban sus estudios en revistas científicas de la época, dando explicaciones y resultados de estos experimentos macabros, pero otorgando ese estudio como uso de animales como monos de cola larga, monos de Manchuria y no de seres humanos. Issy también usó delincuentes comunes, presos políticos, partisanos, guerreros japoneses, bandidos capturados, así como enfermos mentales e indigentes. Él aseguraba que hacía una limpieza de enemigos de la sociedad y así parecía que hacía un favor muy grande a esa sociedad que él estudiaba. También en ese escuadrón fueron usados bebés, niños jóvenes, adultos y ancianos de ambos sexos y lo más terrible, mujeres embarazadas que se les permitía vivir y eran cuidadas como fábricas de dar la luz, donde esos niños nacidos de estas mujeres serían más tarde usados en brutales experimentos. Vivir allí para una mujer no era mayor de 3 meses, por lo que ellas estaban allí lo que durara su embarazo. En este escuadrón llegaron a formar parte 300 investigadores, a los cuales se les sensibilizaba y se les enseñaba a realizar estos experimentos en principio con animales. Una vez educados a no sentir nada emocionalmente, era cuando a estos investigadores o médicos de la muerte se les permitía realizar experimentos con seres humanos. Este hecho en concreto fue explicado por uno de estos investigadores, que se llamaba Nakagawa Yoneso, cuando daba su testificación en uno de los juicios que se realizaron y que alegó que esos experimentos no tenían nada que ver con el estudio de las armas químicas o biológicas, que eran meramente el estudio y curiosidad profesional para ver lo que se podía sentir en una decapitación o la muerte de un individuo. En ese juicio, su macabra declaración fue: a los médicos les gustaba jugar, es decir, que para ellos era todo o totalmente un juego.
En esos testimonios, por parte de los médicos científicos, se pudo saber que a los pobres eran reclutados para esos campos, que se les realizaban infiltraciones de enfermedades y ellos creían que eran simples vacunas para la prevención de ellas. Muchos de ellos, tanto mujeres como hombres, fueron infectados con sífilis y gonorrea para ver cómo se desarrollaba la enfermedad en ese organismo, e incluso los guardias de esos campos tenían libertad para violar a las mujeres que quisieran. Al ser infectados, muchos de ellos eran diseccionados sin anestesias y muchos de ellos fallecían en ese brutal experimento. Eso les permitía ver cómo la enfermedad se extendía por todos sus órganos. También se realizaron amputaciones para evaluar la pérdida de sangre. A otros se les extirpaban el estómago para unirlo directamente al esófago y también a los intestinos y ver qué pasaba en el proceso de digestión de los alimentos. Algunos de ellos morían reventados y con inmenso dolor. También se realizaban medias extirpaciones de órganos, como por ejemplo la mitad del cerebro o uno de sus pulmones, para ver cómo reaccionaba el cuerpo del individuo. También hicieron pruebas de armas químicas, como bien se ha demostrado con informes que fueron descubiertos. Fue entonces cuando aviones japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, volando a baja altura, esparcieron pulgas de laboratorio infectados de peste bubónica. Este hecho hizo que mataran a muchos ciudadanos chinos, como en las costas de Changuimo y la provincia de Yunnan. En Japón sembraron gérmenes con fiebre tifoidea en los depósitos de abastecimiento de agua potable, como en los almacenamientos y también la comida de los lugareños, sobre todo en dulces, caramelos que eran entregados a los niños. Se sabe que los japoneses realizaron 12 pruebas sobre poblaciones chinas y atacaron a 11 poblaciones a gran escala. Un ejemplo de ellos fue Chang'e en 1941, que provocó 10.000 muertes por armas biológicas. Algunas de estas armas fueron usadas para esparcir otras enfermedades como la viruela, el cólera, el botulismo y otras enfermedades contagiosas que se extendían muy rápidamente, por lo que se estima que en estas ocasiones murieron unos 400.000 chinos. Pero también Japón había puesto sus ojos en atacar con armas biológicas a San Diego, en California, donde estaba la base de la flota de Estados Unidos en el Pacífico. Esto ocurrió el 22 de septiembre de 1945. Pero la primera bomba atómica, como todos sabemos, cayó en Hiroshima un 6 de agosto y la segunda sobre Nagasaki 3 días después. Este hecho hizo que el Imperio del Sol se rindiera el 12 de septiembre. Pero lo que poco se sabe es que en un solo año, comprendido del 1941 al 1942, ocurrieron todos estos temas. Estos hechos que la historia pasa por encima y que el mundo casi desconoce. Pero el 9 de noviembre de 1943, cuando fueron apareciendo los informes de esta guerra biológica, el líder chino Jiang Kai-shek mandó una unidad de investigación formada por médicos extranjeros para documentar estos ataques. Pero las potencias occidentales no abordan el tema, es decir, no le dieron ninguna importancia, hasta que Franklin Delano Roosevelt condenó esos ataques y en 1943 envió una advertencia muy seria a Japón. Otro de estos asesinos, llamado Yukimura, o hombre de hielo, acabó usando objetivos humanos como dianas para comprobar lo que ocurría al tirar granadas de mano a diferentes distancias y lugares del cuerpo, para testificar de qué manera había afectado la explosión a esa diana humana. También usó esas dianas humanas como objetivos de los lanzallamas. Las víctimas eran atadas a estacas como estuvieran en la Edad Media, pero también eran alcanzados por bombas con diferentes formas de metralla para ver cómo eran destrozados los cuerpos. Se les privaba de hidratación para ver hasta cuándo saltaban las cuencas de los ojos, cómo actuaban las quemaduras sin hidratación, o se les hacían transfusiones con sangre de caballo y se les electrocutaba. También se les ponía presión hasta que su cuerpo explotaba, y todo esto sin ningún tipo de anestesia. Todos los experimentos que realizaban los médicos
o supuestos médicos era colgar a un individuo por los pies al tiempo que fuera necesario para producir su muerte, o otra de las torturas que era recibir una inyección de agua de mar o que la víctima fuera quemada o enterrada con vida. También experimentaron con toxinas como las del pez globo, la heroína, el gas mostaza, el fosgeno, el fósforo blanco y el adansink. Los prisioneros eran puestos en cámaras de gas, portátiles, parecidas a cabinas de teléfonos. Algunos de ellos los introducían con máscaras de gas y otros sin ningún tipo de protección. Otro de los asesinos conocidos de los expedientes del batallón 731 era el ingeniero militar con el nombre de Yoshimura, al que le gustaba estudiar al ser humano sometiéndole a diferentes métodos de congelación. Realizaba sus experimentos a cielo abierto, es decir, sin esconderse en ningún lugar, y donde se podía observar cómo introducía a los presos en diferentes recipientes y a diferentes temperaturas. Cuando las extremidades de alguno de ellos se congelaban, las sometía a diferentes pruebas. El escuadrón tenía miedo y se refería a él como un animal de sangre fría. Se dice que en una ocasión desnudó a 2 prisioneros y los mantuvo a la intemperie hasta los 40 grados bajo cero, hasta que murieron congelados, y él filmó todo ese proceso. Él nunca tuvo remordimiento por sus atrocidades. En 1950 escribió un artículo en el diario Capone que hablaba fríamente de haber utilizado a 20 niños y un bebé de solo 3 días en sus experimentos de congelación. También el personal del escuadrón organizaba encuentros sexuales entre enfermos, contagiados de sífilis, y a los que no tenían, para medir cómo progresaba la enfermedad. Una vez contagiados, se seccionaban a los individuos en diferentes etapas de la enfermedad para medir el impacto de los órganos afectados. Un dato curioso es que ningún prisionero salía vivo del escuadrón 731. Hasta el 2002, que se celebró en la ciudad de China de Chengdu un simposio donde los crímenes de guerra y esa guerra bacteriológica se cifró en 580.000 víctimas o muertos de estos experimentos. Muchos prisioneros llegaban en un camión negro con un agujero como ventilación y eran recibidos por el jefe de equipo, que era el hermano de Issy. Eran sometidos a revisión médica y eran llevados a diferentes áreas subterráneas, donde los dividían en hombres, mujeres y niños. Allí se estudiaba su constitución física y se les identificaba hasta su muerte, con un número de 3 dígitos. Los miembros del escuadrón no interactuaban con los prisioneros, eran solo números. Las celdas eran con el suelo de madera, igual que sus camas, que también estaban hechas de madera, y parecían un recinto cerrado o cuadra, eso sí, con un agujero que era o se utilizaba como retrete. Alrededor de estas celdas estaban muchos de los pasillos llenos de soldados que vigilaban a estos prisioneros. Pero escapar no era una opción, porque un muro de 3 metros les separaba del exterior, así como un gran foso lleno de cables electrificados, que para escapar era tan difícil que era mejor ser ametrallado que sufrir los experimentos que allí se infligían. Aunque finalizada la guerra, algunos de los científicos de este escuadrón de la muerte fueron detenidos por la Unión Soviética y juzgados posteriormente y encarcelados en los juicios sobre crímenes de guerra de Bayagorov. Los que tuvieron más suerte fueron los que voluntariamente se entregaron a Estados Unidos y fueron al final indultados. Eso sí, no gratuitamente, sino a cambio de información concreta sobre sus estudios en biología y las consecuencias de las guerras bacteriológicas. El resto siguieron con sus carreras de biología, totalmente intactas, o participando en la vida política, y algunos incluso llegaron con mucha ironía por su parte a ejercer como médicos. Cuando acabó la guerra, Issy fue arrestado por los estadounidenses y se suponía que iba a ser juzgado por el Tribunal de Tokio y ejecutado por sus crímenes, pero consiguió su inmunidad, como la de su equipo, a cambio de aportar la información de sus experimentos. Las autoridades americanas no eran partidarios
de dar ese privilegio a Easy, pero el jefe del programa de armas biológicas americanas, Edwin, señaló que la información japonesa era muy valiosa e inabudible y que esos informes jamás podían obtenerse en Estados Unidos. Por ello, se le dio la inmunidad en 1948. Se dice que durante mucho tiempo desapareció, pero se sabe que estuvo en Maryland asesorando a Estados Unidos sobre armas biológicas. Este asesino murió de cáncer de laringe en 1959 en Tokio a la edad de 67 años. Este escuadrón de las llamadas SS japonesas eran investigados por edades por ver cómo las enfermedades actuaban en las diferentes razas e incluso llegaron a realizar transfusiones de cadáveres de prisioneros muertos a los que aún estaban vivos. Hoy en día esas investigaciones se siguen realizando en animales creados para ese fin. Al menos eso quiero pensar yo. Japón quería avanzar a pasos agigantados en el campo de la tecnología militar. Lo que ocurrió detrás de las paredes de ese campo enmascarado en una planta de tratamiento de agua son los momentos más oscuros de la especie humana. Pero lo más indignante es que ese asesino que quiso ser Dios no pagó nada por sus crímenes de guerra. Cuando Japón se hallaba derrotada por Estados Unidos, hicieron que el laboratorio volara en pedazos, el laboratorio del Escuadrón 731, y mandaron a asesinar a todos los sujetos infectados que seguían con vida, pero las atrocidades que se realizaron allí no pudieron ser escondidas y no se puso a evitar que salieran a la luz. Había demasiados testigos. Estaba claro que los médicos, cirujanos y científicos que trabajaron allí aún ostentaban sus títulos médicos y que podían haber sido respetados como grandes catedráticos, allí se convirtieron en asesinos y tenían un desprecio hacia la vida y sin ninguna empatía hacia el ser humano. Después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, huyeron como ratas y cuando Hirohito se rindió a los rusos, unos pocos miembros intentaron quemar toda la información de sus pruebas. Destruyeron los registros de todos aquellos maderos, como ellos lo llamaban, y los que eran, en realidad, las víctimas que habían torturado y sacrificado. En los juicios llamados de Yarewatch, en el año 1946, solo fueron enjuiciados 12 personas acusadas de haber participado en la unidad 731. Ninguno de ellos fue ejecutado. Algunos de ellos fueron condenados a trabajos forzados y a la reclusión. La mayoría de ellos estaba de vuelta en Japón por el año 1950. Pero Estados Unidos en los juicios de Tokio les dio la inmunidad a cambio de su colaboración y entrega de los experimentos. Estados Unidos puso en funcionamiento un proyecto similar, recuperando a los asesinos alemanes y a los asesinos japoneses y los convirtió en catedráticos destacados y en cabezas de empresas farmacológicas e investigadores con vidas que parecían perfectas. 2 millones de vidas humanas en total para personajes que han perdido cualquier rasgo de humanidad y que jugaron a ser dioses. Me hace pensar que lo que ocurrió hace 2 años en la ciudad china de Wuhan con el coronavirus me hace preguntar si no fuera también un macabro experimento de autoaniquilación de personas débiles. ¿Formamos parte de un experimento? ¿Esto es una guerra bacteriológica? ¿Dónde llegará la maldad del ser humano? ¿Seremos capaces de frenar estas excentricidades de científicos locos que hacen que experimenten con las sociedades? Eso nunca lo podremos contestar. Lo que sabemos que esta unidad, conocida y llamada por las 731, fue las SS japonesas, una unidad creada para experimentar con seres humanos y jugar así con la ciencia como si fueran dioses. Nosotros solamente lo hemos explicado, lo hemos contado y se lo hemos presentado, como siempre, en este programa de Hit Radio Barcelona, desde aquí, desde Curiosidades Televisión. Ahora, nos vamos a dejar